Bienvenidos una vez más a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien tomando las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa. Soy Ángel Fabián Romero, docente de español del Instituto Espíritu del Siglo, del municipio de Trujillo, departamento de Colón. Hoy compartiré con ustedes un tema muy importante que se llama Estrategias para enriquecer el vocabulario, formación de familias de palabra y campo semántico, dirigido a los educandos de 10º grado. Espero estén atentos y con toda la disponibilidad para seguir aprendiendo. Compartiré con ustedes el objetivo de la clase. Dice, comprender la relación común que tienen las palabras que pertenecen a la misma familia y al mismo campo semántico. Este objetivo, al final de la clase, vamos a comprobar si lo hemos logrado, si hemos entendido y comprendido el tema. Para iniciar el tema, vamos a hacerlo comentando unas interrogantes que tenemos aquí. Usted desde su casa las va a responder. Dice la primera: ¿cuántos miembros tiene la familia con la que usted vive? Muy bien, perfecto. Algunos dicen 2, otros 3, otros 4. Hay diversidad de miembros en las diferentes familias que ustedes tienen. Siguiente pregunta dice: ¿podrán las palabras pertenecer a una familia? Claro, muy bien, excelente. Sí, dicen por ahí que sí, las palabras pueden pertenecer a diferentes familias. Otra pregunta: ¿cómo identificamos si las palabras pertenecen a la misma familia? Correcto. Muy bien, porque tienen algo en común. ¿Y cómo se llama eso que tienen en común? Perfecto, se llama raíz. Muy bien. Presentamos una lista de palabras en la cual vamos a identificar las que pertenecen a la misma familia y las que pertenecen a un campo semántico. Las palabras son mariposita, llanta, volante, mariposario, neumático, asiento, mariposal, tornillo, mariposear, retrovisor y combustible. Estas palabras tienen algo en común, así que ahí en casita traten de agruparlas a ver cuáles pertenecen a la misma familia. Muy bien, correcto. Ya identificaron las palabras que pertenecen a la misma familia y son mariposita, mariposario, mariposal, mariposear. Estas palabras tienen algo en común, tienen una raíz que la conservan todas las palabras. A estas se le llaman familias de palabras. Las palabras que sobran, vamos a leerlas: llanta, volante, neumático, asiento, tornillo, retrovisor y combustible. Estas ya se dieron cuenta que pertenecen a un medio de transporte, aunque no tienen nada en común en cuanto a la escritura porque no tienen el mismo lexema, pero sí en cuanto a significado tienen algo en común, que pertenecen a un medio de transporte. A esto se le llama campo semántico. Ahora, desarrollando el tema, estrategias para enriquecer el vocabulario. Vamos a verificar ahorita y a comprobar lo importante que es el vocabulario para el ser humano. Dice el texto: mejorar el vocabulario ha sido desde siempre uno de los factores más importantes para elevar el nivel de inteligencia humana. Esto es perfecto. La inteligencia nuestra cada vez va a crecer y se va a desarrollar de acuerdo a la riqueza de palabras, a la riqueza léxica que cada uno de nosotros manejamos en nuestro intelecto. Si no se conoce el idioma, se hace muy difícil la comunicación. Desde luego, el aprendizaje. La cantidad de palabras que conocemos define la dificultad del texto que podemos leer. A veces nosotros decimos, ya podemos leer y somos veloces. Pero es posible que podamos leer textos con un lenguaje simple, sencillo, o un lenguaje coloquial. Pero si nos presentan un texto, por ejemplo, con palabras pertenecientes a una área técnica o científica, a un área específica del saber, nos vamos a dar cuenta que se nos va a hacer difícil de leer y hasta de pronunciar.
¿Por qué? Porque esas palabras son desconocidas para nosotros. Y al no manejarlas en nuestro léxico, claro que al encontrarnos con ella en una lectura, es lógico que nos van a quitar la velocidad normal que tenemos cuando es un texto con lenguaje sencillo. Bien. Bien. El éxito y el fracaso del estudiante depende muchas veces de su capacidad para comprender palabras y emplearlas correctamente. Esto es importante. Ustedes están en ese proceso de educación, de formación, y miren lo que dice este texto. Éxito y fracaso en gran parte depende de ese vocabulario y de ese léxico que mantiene cada uno de los estudiantes. Aunque ustedes ya saben que una de las mejores maneras para enriquecer el vocabulario es la lectura. Leer por placer, no por compromiso. Leer por placer, por sentirse atraído por la lectura. Eso es bueno porque nos enriquece y cada vez nos vamos a ir cultivando y vamos a tener mejor expresividad, mejor comunicación, mejor entendimiento de todo texto. A continuación presentamos algunos ejercicios para incrementar el vocabulario. Número 1. Resuelva ejercicios como sopa de letras, crucigrama, sinónimos y antónimos que ayudan a conocer nuevas palabras. Con estos ejercicios nosotros podemos incrementar nuestro léxico. Número 2. Ante cada duda que surja de alguna palabra, acuda a algún especialista en la materia o al diccionario. Estas son actividades que debemos de hacer para fortalecer e ir enriqueciendo cada vez más nuestro léxico. Tenemos otra actividad muy importante, la número 3. Lea un párrafo de su interés y trata después, sin volverlo a leer, de escribir lo que te acuerdas a manera de ensayo. El chiste es que escribas más de lo que leíste, es decir, darle una extensión al párrafo. Con esto nos está permitiendo que no nos acordamos de repente de toda la información que tenía el texto, pero nosotros vamos a aplicar lo que es el ensayo donde vamos a argumentar y extendemos un poquito más el párrafo que nosotros habíamos leído. Esto nos da la idea de que vamos a incorporar palabras a ese texto. Número 4. El estudio de prefijos y sufijos es una de las formas más rápidas para aumentar el vocabulario. Ahora, esto aprendieron en años anteriores prefijos y sufijos, pero vamos a recordarle. Los prefijos y los sufijos son partículas que se le agregan a la raíz de la palabra para aumentar o cambiar el significado. Estos prefijos no lo expliqué, pero en la familia de palabras ahí vimos que habían unos sufijos a la raíz de la palabra. Nosotros hablábamos de mariposa inicialmente. Y esta mariposa, que es, supongamos, la palabra clave, de ahí se hizo una diversidad de familias. Pero ¿cómo se convirtieron en familias con significados diferentes? Por la incorporación de los sufijos, que son terminaciones que se le añaden a la raíz para cambiar el significado. Por ejemplo, de la palabra mariposa salió mariposita, mariposario. Miren, le añadimos al final los sufijos y se modificó el significado de la palabra. Bien, ahora vamos a definir cuál es el concepto de familia de palabras. ¿Qué son las familias de palabras? Son un conjunto de palabras que comparten la misma raíz o lexema. Eso lo habíamos dicho antes. ¿Qué es la raíz o lexema de una palabra? Es la parte que contiene el mayor significado de esta palabra. Por ejemplo, retomando el ejercicio anterior con el que iniciamos mariposa, ya ustedes descubrieron cuál era la raíz o lexema en esa palabra. Bien, podemos decir también que son un conjunto de términos que se han formado a partir de una palabra determinada, es decir, se forman a partir de una palabra inicial. Esa palabra inicial no se deriva de ninguna otra palabra, por lo tanto reciben el nombre de palabras primitivas. Esas palabras no se derivan de ninguna otra, sino que a partir de ellas surgen nuevas palabras.
Ok, aquí presentamos algunos ejemplos de lo que son palabras primitivas. Y desde lógico, ahí mismo aprovechamos para conocer las palabras derivadas por si ya se nos habían olvidado. Vamos a decir que las palabras primitivas, toda palabra primitiva es aquella que consta únicamente de un lexema o una raíz. Es aquella palabra que da origen a otra palabra, pudiendo tomar así o formar así una familia de palabras. Tenemos dos ejemplos aquí. El mar. El mar que se encuentra en las costas nortes de Honduras y en la parte sur. Y tenemos la palabra rosa. Ambas palabras son primitivas. Tienen ahí su raíz, una sola raíz, mar, y ro, de rosa. Bien. Luego vamos a proceder inmediatamente a conceptualizar lo que son palabras derivadas. Es una palabra formada a partir de otra mediante la adición o supresión de un afijo. Ejemplo, tenemos Rosita. ¿De dónde se deriva la palabra Rosita? Lo tenemos como ejemplo en las primitivas de rosa. Miren, ahí lo podemos ver. Entonces, ¿qué se le añadió ahí al final? La terminación ita. Esa terminación se le llama sufijo. Y también tenemos el otro ejemplo, marinero, que es una palabra derivada del mar, que aparece en el ejemplo anterior. Veamos este otro ejemplo. Tenemos un niño ahí, que va para la escuela. De niño se derivan varias palabras. Tenemos niños, niñas, niñero, niñera, niñez, niñita, niñería y aniñado. Todas estas son palabras derivadas. Bien, ahora continuando con el tema, vamos a definir qué es campo semántico. Campo semántico es un conjunto de palabras que están relacionadas entre sí por su significado. También podemos decir que es un conjunto de vocablos que se relacionan entre sí por su significado. Pertenecen a un mismo conjunto de cosas y a la misma categoría gramatical. Pueden ser sustantivos, adjetivos, entre otras palabras. Ok, aquí en este ejemplo vamos a comprobar y vamos a despejar dudas sobre el campo semántico. Observemos, en este esquema tenemos la palabra flor en el centro. A su alrededor tenemos varias palabras como rosa, clavel, amor de un rato, azucena y margarita. Si ustedes ya analizaron, ya se dieron cuenta que todas son flores. Ok, pero no son palabras derivadas de flor. Cada una tiene su propio lexema, su propia manera de escribir. Ahora, tienen una relación. Otros de ustedes estoy seguro que ya pensaron, es que todas pertenecen a una flor, por lo tanto, cuando hablamos de esto, alguien pensó en un jardín. Entonces, tienen una relación, sirve para embellecer, para adornar. Entonces, es importante que ustedes destaquen a partir de ahorita que campo semántico se le llama a todas aquellas palabras que comparten algún significado en común. Continuando con los ejemplos para que quedemos cada vez más claro y vayamos comprobando el objetivo de la clase, aquí tenemos otro. Dice, campo semántico permite organizar las ideas para la expresión oral y escrita y fortalece la creatividad. Si el relato sucede dentro de una casa, observemos cuál podría ser el campo semántico. Vamos a ver aquí, tenemos casa y en este esquema nos aparece la palabra habitación, baño, cocina, sala, comedor y corredor. Independientemente que algunas casas tienen más componentes que lo que están mencionando aquí o otras tienen menos, pero con solo escuchar o leer las palabras, usted inmediatamente ya se imagina que es una casa de lo que estamos tratando y por lo tanto todas esas palabras pertenecen a este campo semántico. Luego vamos a conocer la clasificación del campo semántico. ¿Cómo se clasifica? Porque hay diferentes tipos de campo semántico. El primero es cerrado. Es aquel al que ya no pueden agregarse nuevos elementos, pues ya forma en sí un campo completo. Es decir, tiene un límite. Por ejemplo,
Están los días de la semana, que son 7, los meses del año, que son 12. Por lo tanto, ya no podemos anexarle uno más. Esos campos semánticos se conocen como cerrados. Estos es posible que ya los hayamos conocido desde mucho tiempo atrás, pero no sabíamos que realmente es un campo cerrado porque ya no le podemos incorporar nuevas palabras. Los días de la semana ya sabemos que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ya no podemos incluir otro día más porque ya no existe. Estos se llaman cerrados. Luego los abiertos. Cuando el campo semántico es abierto, es aquel cual siempre podremos agregar nuevos términos. Por ejemplo, accesorios de una computadora. Mire, una computadora, el campo semántico de una computadora puede ser cámara, teclado, ratón, audífonos, es más, y se le pueden anexar otros accesorios más, de salida de audio, parlantes, etcétera. Entonces, este es abierto porque cada vez se le pueden ir incorporando nuevos accesorios a la palabra principal. Estos se llaman abiertos. Tenemos un tercer campo, el gradual. Es el tipo de campo en el cual los elementos implican una escala con sus diferentes matices. Por ejemplo, los estados de ánimo: entusiasta, contento, alegre, gozoso, jubiloso, dichoso y feliz. Un cuarto campo semántico es el de antónimo. Son aquellos formados por palabras entre las cuales se establecen relaciones de oposición. Por ejemplo, feliz triste, paz guerra, noche día. Esto los hemos visto en algunos ejemplos, pero de repente no conocíamos de que realmente pertenecen a un campo semántico de antónimo. Y está el asociativo. Es aquel que se conforma debido a las proximidades de las realidades que refiere. Por ejemplo, bosque, árbol, selva, flora, fauna, silvestre, sombra. Este tipo de asociación suele ser más subjetiva, pero se llaman asociativa. Nuevamente, la clasificación del campo semántico son 5: cerrado, abierto, gradual, de antónimos y asociativo. Recapitulando la clase, aquí tenemos unas conclusiones. La primera: las estrategias para enriquecer el vocabulario son de gran importancia en la vida, siendo que una persona con vocabulario amplio alcanza un alto grado de comprensión comunicativa. 2. Estas estrategias, además de conocer, ayudan también a crear nuevas palabras. Por ejemplo, si logramos conocer una palabra nueva, solo tenemos que añadir prefijo o sufijo a la raíz para originar otra palabra con significado diferente, aunque pertenezcan a la misma familia. 3. Desarrollar sopas de letras, crucigramas, conocer prefijos y sufijos y las prácticas de lectura son actividades que enriquecen el vocabulario. Número 4. El campo semántico son vocablos que pertenecen a la misma familia de palabras, relacionadas por su significado. 5. Un campo semántico da lugar a otro. Por ejemplo, cama es un campo semántico, lo mismo que mueble y adornos. 6. Los campos semánticos se clasifican en cerrados, abiertos, graduales, antónimos y asociativos. Tenemos la tarea para hacer en casa y presentar a nuestros maestros. Escribe el campo semántico de las siguientes palabras: terminal de buses, colegio, cocina. 2. Escribir la familia de las siguientes palabras: comprender, flor, roca. 3. Dibujar un campo semántico relacionado con lo que más le gusta hacer. Y 4. Investigar una sopa de letra y pegarla en el cuaderno ya resuelto. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.